y millones de células nerviosas organizadas en áreas que coordinan el pensamiento, las emociones, la conducta el movimiento y la sensación. Si bien todas las áreas del cerebro funcionan juntas, cada parte es responsable de una función específica. Con ayuda de ilustraciones de un encéfalo equino y humano, ubicaremos y explicaremos las funciones de las estructuras que integran al cerebro. Iniciaremos con un corte de Charcot en un encéfalo equino que realizamos con orientación del Dr. Luis Manuel Franco. Como ya mencionamos, vamos a empezar con un corte de Charcot, que es un corte coronal de encéfalo a nivel de los cuerpos mamilares. Yo les voy a demostrar dónde se encuentra la cisura interhemisférica, que es la que nos va a dividir a los hemisferios en izquierdo y derecho y va desde frontal a occipital. Esta la podemos encontrar en lo que es esto. Este es el corte de cerebro equino y el de humano, y aquí lo encontramos. Y luego la cisura lateral o de Silvio. Esta nos va a dividir el lóbulo temporal del frontal y del parietal. La podemos encontrar en esto, en lo que sería esto, y en esta parte, los dos lados. Y luego les voy a mostrar dónde podemos ubicar al lóbulo de la ínsula, que algunos autores la consideran el quinto lóbulo, y la encontramos en la profundidad de la cisura lateral o de Silvio, o sea, en esta parte. Aquí no se ve tanto, pero es aquí. Y en esto. Seguimos con la sustancia gris, que sería toda esta parte de alrededor. Y bueno, esta sustancia está compuesta por cuerpos neuronales, que como sabemos son la unidad básica y más pequeña del sistema nervioso. Estos cuerpos trabajan integrando la información que proviene de los axones neuronales. La pérdida de esta masa puede ayudar a detectar riesgo de contraer Alzheimer, y también si hay un daño en ella puede haber esclerosis múltiple. Seguimos con la sustancia blanca, que sería toda esta del interior. Esta sustancia está compuesta por los axones, que son extensiones de las neuronas. Muchas de estas neuronas están rodeadas por mielina y permiten la comunicación entre sustancia gris con misma sustancia gris y sustancia gris con otras partes del cuerpo. Cuando esta sustancia blanca sufre alguna lesión o de algún daño, puede generar muchos síntomas que serían como que impiden el movimiento, vista y audición. Bueno, yo les voy a presentar lo que es el cuerpo calloso, que en el cerebro equino se encuentra en esta parte y en el cerebro humano se encuentra en esta parte. Bueno, ¿qué es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es un conjunto de tejidos que están en forma de puente, y estos tejidos pues conectan a ambos hemisferios, haciendo que ambos puedan trabajar en conjunto. Esta estructura conectiva cuenta con más de 195 millones de neuronas, que ayuda a generar canales de comunicación, que pues eso puede facilitar el proceso para que estos dos hemisferios puedan trabajar juntos. Una de las lesiones más normales que se presentan en el cuerpo calloso es la agenesia, que es la pérdida parcial o total de la estructura. Obviamente, al no contar con esta estructura o que haya lesiones, pues hay la comunicación entre ambos hemisferios se ve comprometida. Otra estructura de la que les voy a hablar es de los ventrículos laterales, que en el cerebro equino serían estos y en el cerebro humano serían estos. Bueno, los ventrículos laterales forman parte del sistema ventrículo cerebral. Son los ventrículos más grandes y conectan el tercer ventrículo con el foramen de Monro. Cada ventrículo tiene 3 cuernos: el asta posterior, el asta anterior y el asta temporal. En un punto, los ventrículos se juntan en una cavidad única llamada entrecruzamiento ventricular.
Los ventrículos ayudan a tener el cerebro amortiguado, ya que en ellos está el líquido cefalorraquídeo y así nos protegen al cerebro de cualquier golpe. Inferior al septum pellucidum encontraremos el fornix, que al ser el principal tracto de salida del hipocampo, tiene como función principal el conducir información del hipocampo hacia los cuerpos mamilares y los núcleos anteriores del tálamo. Si el fornix llegara a lesionarse, habrá un déficit en la memoria declarativa, que es el tipo de memoria que permite que recordemos eventos o sucesos voluntariamente. Inferior al fornix podemos ver el tercer ventrículo, que es una hendidura estrecha rodeada lateralmente por las paredes de cada tálamo, el hipotálamo, e interrumpida anteriormente por la comisura gris intertalámica en algunos encéfalos. La función principal del tercer ventrículo es amortiguar de golpes que puedan dañar las estructuras contenidas en el diencéfalo. Después podemos ver los núcleos caudados, que forman parte importante del circuito que conforma las zonas corticales y subcorticales relacionadas con la cognición y la conducta. Si hay una lesión en el núcleo caudado, va a haber un déficit en la motivación y se dañará la conexión entre la emoción y cognición. Después podemos encontrar los tálamos, que van a procesar información motora y sensitiva proveniente de los estímulos del cuerpo. Sus funciones son recibir información sensorial, de visión, audición, tacto y gusto, además de que van a regular el ciclo de sueño e intervienen en el estado de vigilia, van a mantener la concentración y también el ordenamiento de movimientos motores. Si llegara a haber una lesión en el tálamo, puede provocar amnesia o deficiencia en movimientos ejecutivos. Otra estructura de la que les voy a estar hablando es el hipotálamo. El hipotálamo se considera como un órgano endocrino. El hipotálamo junto con el tálamo forma el diencéfalo, que es parte del sistema límbico. El hipotálamo cuenta con una gran diversidad de neuronas, comparándolo con otros órganos, tiene una gran variedad de neuronas. Algunas de las funciones más importantes que tiene el hipotálamo es el mantener la temperatura corporal, regulan la sed y el apetito a través de hormonas y péptidos. Otra de sus funciones muy importantes es que regula el sueño. ¿Cómo lo regula? Bueno, pues nosotros sabemos que la retina puede captar si hay luz o no. Entonces, en presencia o no de ella, esa información se manda a la epífisis. Y pues la epífisis capta si hay luz o no, y si no hay luz, empieza a secretar lo que es melatonina, que es lo que hace que nos dé sueño y así podemos tener un buen ciclo de sueño. Algunas de las lesiones que puede tener el hipotálamo van desde tumores, traumas cráneoencefálicos e hidrocefalia. Son algunos de los más normales que se pueden presentar en lo que es el hipotálamo. ¿Qué puede generar algunas de estas lesiones? Pues dependiendo del núcleo que se vea afectado. Como nosotros sabemos, el hipotálamo cuenta con varios núcleos. Dependiendo del núcleo que se vea afectado, gracias a estas lesiones, pues dependerá la consecuencia que nos va a generar. Por ejemplo, hablemos del núcleo supraóptico, que pues nos regula lo que es la presión arterial. Entonces, al estar dañado, pues obviamente lo que se va a dañar o lo que se va a ver afectado es la presión arterial. Y así con los demás núcleos, dependiendo cuántos y cuáles estén afectados, va a ser las consecuencias que se nos van a generar. La cápsula interna, que se encuentra justo aquí, está compuesta por fibras con mielina por las que pasan las proyecciones nerviosas que van desde la corteza hacia la médula y estructuras subcorticales y viceversa. El núcleo lenticular, que es este de aquí, como podemos observar, pues tiene forma de cuña, con su base orientada hacia el lateral y su vértice el medial. Este es el vértice y esta es la base. Medialmente se relaciona con el tálamo, que está justo aquí, pero va a estar separado de este por la cápsula interna, que como mencioné hace rato, se encuentra justo aquí. Y lateralmente va a estar separado del claustro, que está justo aquí y aquí.
por una formación de sustancia blanca llamada cápsula externa, que está justo aquí. Al apreciar este núcleo se ven dos tonalidades, una más clara, que está justo aquí, y otra más oscura, que está justo aquí. A la parte más oscura, que es lateral, se le llamará putamen, y a la parte más medial, que es más clara, se le llamará globo pálido. El globo pálido se divide en globo pálido medial y globo pálido lateral. Globo pálido medial y globo pálido lateral. Y el putamen. El claustro antemuro, que es esta línea de aquí, como podemos observar, corresponde a una inclusión de sustancia gris de función aún desconocida que va a estar separada por una formación de sustancia blanca del núcleo lenticular llamada cápsula externa, es este de aquí. Y que también va a estar separada por la corteza del lóbulo de la ínsula por una formación de sustancia blanca llamada cápsula extrema, que es justo este de acá. Y pues por último tenemos a la cápsula extrema, que es la que conecta un hemisferio con el contralateral, es decir, el del lado opuesto. Y pues como sabemos, la cápsula extrema está justo acá, lateral al claustro o antemuro. Después vamos a tener los cuerpos mamilares, que van a ser estos. Y bueno, son pequeñas estructuras encefálicas que están ubicadas en el fornix, o también llamado trígono. Prácticamente están compuestos de núcleos neuronales. Si llega a haber una lesión en ellos, se va a presentar lo que es el síndrome de Wernicke y Korsakoff. Son dos síndromes que van de la mano, solo que el primero, que sería el de Wernicke, es la fase aguda y se va a caracterizar por ataxia y nistagmo. Luego, el segundo, que sería el de Korsakoff, va a ser la fase crónica y se va a caracterizar por confabulación. El lóbulo temporal, que se encuentra aquí, procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. El hipocampo es una región pequeña que se encuentra dentro del lóbulo temporal, que es reconocida por ser parte importante del sistema límbico y además por su implicación con la memoria a largo plazo y la memoria declarativa. Por otra parte, la arteria cerebral media pasa de aquí hacia la cisura de Silvio e irriga grandes porciones de las superficies de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Las ramas de estos vasos, arterias lenticuloestriadas, irrigan los ganglios basales y el brazo anterior de la cápsula interna, que es esta que se encuentra aquí. Ahora hablaremos sobre las áreas de Brodmann. Entre 1903 y 1914, Corbinian Brodmann, un neurólogo alemán, dividió la corteza cerebral en 52 áreas, cada una con características citoestructurales diferentes. Iniciando por el lóbulo frontal, que es el más grande, se encuentra anterior a la cisura central o de Rolando, que lo separa del lóbulo parietal, y se encuentra superior a la cisura lateral o de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal. El lóbulo frontal está formado por el área 4, que es la corteza motora primaria, encargada de los movimientos voluntarios. Estos van a producir la contracción muscular en forma de movimientos aislados, por ejemplo la flexión o extensión de una o más articulaciones, al igual que movimientos bilaterales de los músculos faciales. Después seguimos con el área 6, que es la premotora, que se encarga de la planeación del movimiento. Esta tiene múltiples funciones, como los movimientos posturales, movimientos como respuesta a estímulos sensitivos, por ejemplo, el control, la manipulación de un objeto bajo control de la vista. También influye en la coordinación motriz de ambas mitades corporales, por ejemplo, al tocar un instrumento o escribir en un teclado. Si llegara a haber lesión en esta área, va a producir apraxia, que es un déficit en el movimiento y problemas en la escritura y en el lenguaje hablado.
Después seguimos con el área 8, que es la de movimientos oculares, que esta se va a encargar de los movimientos intencionales conjugados oculares. Si llegara a haber una lesión en esta área, va a haber desviación de la mirada, ya sea contralateral o ipsilateral. Ahora vamos con la corteza prefrontal, que se encuentra conformada por el área 9, 10, 11, 12, 46 y 47. De manera muy general, tiene relación con la conducta gregaria, personalidad, inteligencia, juicio y atención. En la parte anterior tiene un rol muy importante con el control de las emociones y personalidad gracias a su relación con el sistema límbico. De la parte lateral encontramos su relación con el juicio, la atención, conducta y memoria de trabajo. Y finalmente, participa en la teoría de la mente y en la conducción de la conciencia. Para comprender lo que podría pasar si se lesiona esta área, podemos recordar el famoso caso del cual nos contó el doctor Luis Manuel Franco acerca de Phineas Gage. Bueno, Phineas Gage era un obrero que se lesionó en su trabajo con una varilla de metal que le atravesó el cráneo. Milagrosamente sobrevivió, sin embargo las personas que lo conocían notaban que ahora él era prepotente, agresivo, es decir, tenía múltiples actitudes impropias. Este caso sentó las bases para el estudio de la región más anterior del lóbulo frontal, que resultó ser una de las más importantes y complejas para todo lo que consideramos que representa un ser humano. Por último, nos encontramos con las áreas 44 y 45, que forman el área de Broca, encargada del lenguaje motor. En el hemisferio dominante se va a encargar de la generación de palabras y va a controlar indirectamente músculos faciales y del tracto respiratorio. Su función no se limita a ser solo motriz, ya que también participa en la sintaxis del lenguaje y en la comprensión del mismo. En el hemisferio no dominante participa en la prosodia, es decir, la entonación, ritmo y pronunciación del lenguaje. Si llegara a haber una lesión en esta área, provocará una afasia motora, que es la incapacidad de tener un lenguaje ágil. Es decir, las personas comprenden lo que se les dice, sin embargo no son capaces de expresarse. Bueno, tenemos lo que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿A qué se dedican estas áreas? Bueno, son principalmente de la sensibilidad y la estereocepción, también de la somestésica primaria. Es dolor, temperatura y tacto grueso. También reciben mensajes procedentes de articulaciones y músculos. Otra de las áreas que podemos ver son las 5 y las 7. Estas áreas son de asociación somatosensorial. Se encargan prácticamente de lo que es el reconocimiento por medio del sentido del tacto. Y otra de las cosas que hacen es que controlan mensajes, controlan movimientos corporales que nacen por estímulos visuales. También están las áreas 39, que es el giro angular, y 40, que es el giro supramarginal. Y bueno, son áreas de asociación mayor y participan en la integración de información sensorial para el habla y la percepción. Si hay una lesión en estos dos giros, va a haber como falla en la capacidad de lenguaje y reconocimiento de objetos, siempre y cuando sean del hemisferio dominante. Luego está el área 43, que como vemos está sobre la cisura de Silvio. Procesa información sobre el sabor y gusto a nivel de la corteza. La corteza auditiva primaria es responsable del procesamiento de la información auditiva. El área 41 de Brodmann, que es este que se encuentra aquí, se encarga de recibir la información asociada con los sonidos de baja frecuencia. Por otro lado, el área 42 de Brodmann, que es esta de aquí, se encarga de recibir la información asociada con los sonidos de alta frecuencia. Si se sufre alguna lesión en alguna de estas áreas, puede ocasionar dificultad para reconocer sonidos y realizar un análisis de estos. Por otro lado, el área 22 de Brodmann, que es esta que se encuentra aquí, giro temporal superior, corresponde a la corteza auditiva primaria también, parte del área de Wernicke, y se sitúa cerca del oído externo y se encarga del lenguaje complejo y el procesamiento auditivo. Se encarga de asociar, procesar y comprender la información para tener un análisis coherente
del lenguaje visual o escrito, para así generar una información que llegue al área de Broca, la cual va a generar una respuesta motora que hará que el individuo hable. Yo les hablaré de algunas áreas que encontramos en el lóbulo temporal. Comenzando con el área 38. El área 38 la encontramos en el polo temporal. Esta área es una vía de conexión entre las áreas que se encargan de la memoria y las que se relacionan con las emociones. También nos ayuda en el procesamiento semántico. Esto quiere decir, cuando escuchamos una palabra, codificamos su significado, es decir, entendemos lo que quiere decir. Y también nos ayuda a recordar y reconocer nombres propios. Ahora el área 20. El área 20 la encontramos en la circunvolución temporal inferior. Esta área es de asociación visual, lo que quiere decir que nos va a permitir reconocer lo que vemos, precisamente formas y colores, pero todo lo que vemos se relaciona en el área 20 y pues forma parte del área visual. El área 21, que es esta, la encontramos en la circunvolución temporal media, aquí. Esta, al igual que el área 20, es de asociación visual. Al igual esta forma parte del área visual, lo que quiere decir que toda la información visual llega al área 20 y el área 21. El área 37 la podemos encontrar en lo que es la circunvolución occipito-temporal, precisamente inferolateral al lóbulo temporal. Esta área también forma parte del giro fusiforme. Su principal función es reconocer rostros. Sin embargo, también puede realizar tareas complejas como interpretar lenguaje de signos o entender metáforas. Lo que quiere decir es que va a descodificar la información visual. El área 17 de Brodmann es el área que rodea la cisura calcarina. Representa la corteza visual primaria y la función de esta área es fusionar la información que viene de ambos ojos, o sea, la visión binocular, y analizar la información de la orientación de los estímulos en el campo visual. La lesión del área 17 produce ceguera completa de una zona del campo visual cuya extensión dependerá del tamaño del área lesionada. El área 18 y 19 son conocidas como la corteza visual secundaria o área psicovisual. Estas se organizan a nivel retinoóptico y su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas, y la lesión del giro angular del hemisferio dominante produce en el individuo la incapacidad para comprender los símbolos y expresarse a través de ellos. Esta área es fundamental para la comprensión de una imagen visual.